Llegamos al último tramo del programa Sin Distancias y en este tiempo nos acercaremos a dos actividades fundamentales en todo Estado de Derecho, la justicia y la política, y la compleja relación existente entre ellas, aunque ambas están al servicio de la sociedad, tienen que guardar siempre las distancias. Y para analizar las relaciones entre justicia y política contamos con don Vicente Gimeno Sendra, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Procesal en la UNED. Bienvenido, profesor Gimeno. Muchas gracias. La primera cuestión, profesor Gimeno, ¿qué pasa cuando no se guarda la debida distancia? ¿Es fácil deslindar la política de la justicia? Teóricamente, nuestra Constitución delimita muy claro lo que es la actividad política de la actividad judicial. O sea, la política es la actividad que realizan los miembros de los partidos y simpatizantes para la toma de los poderes legislativo y ejecutivo, mientras que al Poder Judicial le corresponde solucionar los conflictos que plantean los ciudadanos con la aplicación del derecho, ¿no? Son dos órdenes que debieran funcionar de una manera concéntrica, pero en la práctica en ocasiones hay ciclos secantes, es decir, en estos últimos años hemos visto una perversión del sistema democrático consistente en la judicialización de la vida política y la politización de la justicia. ¿Una separación más clara de la justicia respecto a la política puede favorecer el respeto a las instituciones y posiblemente redunde en una valoración más positiva de los ciudadanos respecto al Poder Judicial, ¿no? Naturalmente, los ciudadanos a veces piensan que la justicia está politizada. Bueno, es una afirmación que no es correcta. El 80, el 90% del Poder Judicial no está politizado, el 99%. Es decir, los jueces ordinarios aplican la ley y punto. Y con independencia de la afiliación de las partes a los partidos políticos o de sus simpatías. Tan solo en la cúpula del Poder Judicial, es decir, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, pues se ha hablado de una cierta politización de la justicia, pero es una mínima parte del Poder Judicial y luego hablaremos sobre el tema. Efectivamente, si le parece bien, vamos a entrar en estos dos nuevos fenómenos que nos hablaba, que han surgido en estos últimos tiempos, como es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y vamos a empezar por esta última. ¿Cómo se inicia este fenómeno, la judicialización de la política? Pues mire ustedes, se inicia en el año 94 con la querella que el Partido Popular interpone contra altos cargos del Partido Socialista en el caso Filesa. El Partido Popular fue consciente de que no había manera de tumbar al Partido Socialista en las elecciones, en la arena electoral, y decidió interponer una querella política contra el Partido Socialista por su financiación irregular. Bien, el resultado fue muy bueno para el Partido Popular porque a continuación en el 97 ganó las elecciones, primero con mayoría simple, luego con mayoría absoluta y se perpetuó hasta el 2007 en el poder, ¿no? Pero claro, esa iniciativa ha tenido un efecto boomerang y en la actualidad se le está aplicando la misma medicina al Partido Popular. Según estadísticas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el 2014 se interpusieron 111 querellas políticas y en el 2015 115. La inmensa mayoría de esas querellas va dirigida contra nuestro presidente del gobierno, contra el señor Rajoy, por hechos verdaderamente curiosos. Por ejemplo, hace un par de años una auxiliar de enfermería contrajo el ébola. Solución, querella al señor Rajoy por delito de lesiones. El año pasado, hace 2 años también, se hizo una especie de referéndum popular en Cataluña, querella del partido Vox contra Mariano Rajoy por abandono de funciones. En las Islas Canarias hay un incidente entre Greenpeace y la Armada Española. Hay una lesionada, querella contra el señor Rajoy por un delito de lesiones. Hace escasamente 2 meses, en junio, el Supremo también ha inadmitido una querella planteada por Izquierda Unida, porque Rajoy, como los demás presidentes del gobierno europeos, firmaron un convenio con el Estado turco
que había que financiarles el tema de la inmigración. Son querellas que además se interponen por meros recortes de periódicos, sin ninguna actividad probatoria, y que carecen de la más absoluta tipicidad. Por tanto, lo que hay que hacer es que los partidos políticos renuncien a esta vía. Sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular, no pueden seguir en esta línea. Y de hecho son conscientes, y hay proyectos de reforma según los cuales se prohibiría el ejercicio de la acción penal popular por parte de los partidos políticos. Por eso le iba a preguntar que quiénes pueden ejercitar esa acción popular y en qué condiciones. Claro, la acción penal popular la puede plantear cualquier ciudadano. Esa es su denominación popular, en la ley de enjuiciamiento criminal, que es nuestra ley es de 1882, solo los ciudadanos podían interponer querellas ejercitando la acción popular, es decir, sin ser ofendidos por el delito, ¿no? Y el Tribunal Supremo prohibía a toda sociedad, a toda persona jurídica, el ejercicio de las querellas. Pero a partir del año 92 les ha exonerado, es decir, hoy en día hay sociedades que usan y abusan de la querella popular. Por poner solo un ejemplo paradigmático en el momento actual, Ausbank y el pseudosindicato Manos Limpias están siendo investigados por el juzgado central de la Audiencia Nacional por extorsión, sobre todo a entidades financieras. Hace un par de años al presidente de Telefónica se le interpuso una querella, una acción penal popular, en un abogado de Valencia, en donde se le pedía 100.000 euros para que desistir del ejercicio de la acusación popular. Es decir, la acción penal popular se convirtió también en una especie de chantaje económico incluso, ¿no? Y todo eso, naturalmente, hay que regularlo y dejar la acción penal popular para lo que les legitima, que son los delitos contra el patrimonio social colectivo, no para delitos políticos ni delitos de carácter económico. La política tiene que verse en la arena electoral, en las elecciones, y los chantajes económicos hay que desestrarlos de nuestro ordenamiento procesal penal. Entonces estas querellas políticas son armas arrojadizas en realidad. Armas que además el propio Tribunal Supremo ha potenciado, porque les permite a estos acusadores penales populares comparecer sin plantear siquiera una querella. Les ha exonerado de la fianza. En la ley de enjuiciamientos, claro, el creyente popular tiene que pagar una fianza para responder de las posibles calumnias. Pues comparecen sin pagar fianza. Si es abusiva, no se condena en costas. O sea, sale como gratis, Sale gratis el ejercicio de la acción penal popular, y eso indica que es necesario que el Poder Legislativo la regule y no que la suprima, porque está en la Constitución y yo soy muy partidario de la acción penal popular, pero una acción penal popular pensada como garantía frente a una burocratización del Ministerio Fiscal. Cuando el fiscal no acuse, por ejemplo, en delitos de corrupción, naturalmente que tiene que haber un ciudadano ejercitando con seriedad la acusación, pero no para los delitos que estamos viendo en la práctica diaria de nuestros tribunales. Sí, pero todo esto sale en los medios y al final existen como juicios paralelos porque todo el mundo opina, no solamente en los medios de comunicación, sino ahora tan en boga y a veces tan mal el tema de las redes sociales. Todos estos juicios paralelos en la opinión pública al final también tendrán que distorsionar o distorsionan la función del Poder Judicial, ¿no? Bueno, este es otro tema, el tema de los juicios paralelos. La prensa tiene no solo el derecho, sino la obligación de informar de lo que hay en un proceso penal, pero también es doctrina del Tribunal Constitucional que la libertad de información o la libertad de expresión no consagra ni el derecho al insulto, ni el morbo de la sociedad, etcétera, etcétera. Hay unos límites y estos límites se transgreden y los juicios paralelos en ocasiones pues hacen peligrar la imparcialidad de los tribunales, cuando no la presunción de inocencia del propio acusado. Es necesario, pues, delimitar también mejor las relaciones medios de comunicación y Poder Judicial. Pero sí, eso es otra materia. Entonces, para que me quede claro también de lo que antes había comentado, para iniciar o ejercitar la acción penal popular,
¿Cualquier persona en este momento lo puede hacer y personas jurídicas también? Sí, en este momento, tanto las personas jurídicas como los ciudadanos, en forma de querella o sencillamente compareciendo sin siquiera interponer una querella en un procedimiento penal en curso. Esto, con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, no se sostiene. O sea, la acción penal popular tiene que causar una querella y además pagar una fianza. Pero ya digo, el Tribunal Supremo en una primera época pues fue muy laxo y permitió esa generosidad de la acción penal popular hasta convertirla en armas chantajistas. Hay que volver a la ley de enjuiciamiento criminal, pero hay también que volver a legislar para circunscribirla a los límites que constitucionalmente la justifican. Y del otro fenómeno que no causa tampoco menos reproches sociales, la politización de la justicia. ¿Por qué surge? ¿Cuál es el problema? Pues mira, el problema de la politización de la justicia es el bipartidismo. Llevamos muchos años en nuestra democracia en donde han sido dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, los que han dominado todos los poderes del Estado, ¿no? Y si bien en la década de los años 80 tuvieron un comportamiento leal en política de nombramientos de las más altas magistraturas del Estado, es decir, me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial, nombraron a juristas independientes. El primer Tribunal Constitucional fue un modelo en ese sentido. Pero con el tiempo se ha ido degenerando este sistema de nombramientos hasta el punto de que algún periodista, por ejemplo Bonifacio de la Cuadra, que fue un periodista del País, hoy jubilado, en un reciente ensayo publicado hace un año, nos recordaba la política del reparto de cromos. Vamos a renovar el Tribunal Constitucional. Pues yo estoy en el poder, pues si son 6, yo me quedo con 4 y 2 los nombras tú y viceversa en su momento. ¿Y qué magistrados? Bueno, pues los mejores, pero tengo interés por fulanito o por menganito. Esto no puede ser. Es que hay que cumplir con la Constitución. Hay que nombrar a juristas de reconocido prestigio y no a personas fieles al partido que los está promoviendo. Que naturalmente será obediente con el partido que le promueve, pero no estará cumpliendo ese magistrado la función que la Constitución le exige, que es con independencia aplicar la Constitución. Pero yo soy moderadamente optimista. Creo que esto se va a solucionar. Se va a solucionar porque de un lado hay una presión desde Europa. Ayer la prensa informaba de que el grupo Greco es un organismo de lucha contra la corrupción dependiente del Consejo de Europa, denunciaba la politización de la justicia en ese nivel de nombramientos de gente de magistrados que no son independientes, ¿no? Y por otro lado, el bipartidismo que se ha acabado. O sea, ya se ha acabado un parlamento que se ha concebido como un apéndice del gobierno. En estos 5 últimos años, el 60% de la actividad legislativa se ha hecho por decreto ley, teniendo el Partido Popular mayoría absoluta. Es decir, el Parlamento no está cumpliendo con su función. Y esto se va a acabar desde el día en que hoy en día el Partido Popular tendrá que someter al diálogo con todas las formaciones políticas, pues todo, incluido también la política de nombramientos. Y yo soy moderadamente optimista. Creo que tienen que darse cuenta que es necesaria una mayor ética en los nombramientos. Hay que cumplir con la Constitución. Cuando la Constitución habla de juristas de reconocido prestigio, no han de ser meros licenciados en Derecho, sino que han de tener una trayectoria como magistrados o como catedráticos de universidad que justifique ese requisito. De manera que el pluripartidismo en el que estamos entrando va a paliar, pienso yo, estos defectos del sistema y que no tienen otra solución sino que hacer cumplir la Constitución. El artículo 23.2 nos dice que para el acceso a los cargos públicos solo hay que contar con la capacidad y mérito de los candidatos y no con la afiliación política. De manera que creo que vamos a acabar ya entre todos con estas corruptelas de nuestra democracia. Un juez no tiene que estar afiliado a un partido político,
para que sea independiente. ¿Cómo se promocionan los puestos en la magistratura? Aunque ya lo ha mencionado, pero aclárenlo. Vamos a ver, el constituyente pensó que con un articulito, el 127 de la Constitución, que prohíbe la afiliación de los jueces a los partidos políticos y a los sindicatos, se iba a solucionar el problema del juez político. Y eso no es así. No es así porque las asociaciones de la judicatura responden a los partidos políticos, ¿eh? Una al Partido Popular, otra al Partido Socialista, otras son independientes, ¿vale? De acuerdo. Pero las mayoritarias suelen estar alineadas a determinados partidos políticos. Luego, el problema no es que se afilie o no un juez a un partido político. En Europa no existe esta prohibición. En la República Federal Alemana, por ejemplo, hasta el año 2010, el 60 y tantos % de los magistrados del Tribunal Constitucional pertenecen a partidos políticos y la mayoría al Partido Socialdemócrata, ¿eh? Otros a la CDU y algunos al Partido Liberal. De manera que no por prohibir a un juez pertenecer a un partido político se evita la figura del juez político. Y eso es lo que hay que desterrar. El juez político. ¿Quién es el juez político? Pues el juez que no duda en tergiversar el espíritu y la letra de la ley con tal de proteger a los miembros de su partido, ¿eh? O el juez estrella que quiere entrar en la política y se dedica a dar resoluciones arbitrarias pero populistas para obtener un prestigio y luego presentarse en unas elecciones con sus idas y venidas de la política a la justicia. Esos son los jueces políticos que hay que desterrar y no, por ejemplo, criticar al presidente del Tribunal Constitucional por el hecho de estar en el Partido Popular, porque el Tribunal Constitucional español no le rige la prohibición del artículo 127. 127 que prohíbe la afiliación de los jueces a los partidos políticos solo vale para el Poder Judicial, porque esa prohibición está en el capítulo del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional solo está sometido a la Constitución y a su ley orgánica. Por tanto, las críticas que se hicieron hace 2 o 3 años contra Francisco Pérez de los Cobos por su supuesta afiliación al Partido Popular son absolutamente injustificadas. Hay un periodismo que no sabe derecho y metieron al remo en este caso. Lo que tiene que ser en todo caso es independiente y que sea fiel a lo que dice la Constitución en este caso. Lo importante es que el magistrado actúe con total independencia. Y a estos jueces que puedan ser políticos o jueces estrellas, ¿se les puede controlar de alguna manera? ¿O ahí existe un control? Bueno, no solamente a ellos, a cualquier juez, supongo. Los jueces son los únicos que son incontrolables. Cuando son independientes, son absolutamente independientes. Ni siquiera el presidente de la audiencia puede dar una directriz a un juez de instrucción. No. Eso es una garantía que hay que respetar absolutamente. En el ejercicio de su mandato, un juez es absolutamente independiente y no se le puede criticar por sus actuaciones. Otra cosa es que también puede ocurrir un delincuente, hay algún juez delincuente que cometa un delito de prevaricación, etcétera, o de cohecho, etcétera. En este caso, habrá que abrirles un procedimiento penal en su contra. Pero en el ejercicio de su función no se le puede decir nada nunca a un juez, no se le puede censurar a un juez el ejercicio de su función jurisdiccional. ¿El Poder Judicial tiene una función política? El Poder Judicial tiene una función política en sus más altos tribunales, no en los jueces ordinarios, civiles, penales, laborales, etcétera. Pero sí que es cierto que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional asumen a veces una función política. Y la asumen porque, según, por ejemplo, Luhmann, es un catedrático alemán, a veces el Poder Ejecutivo y Legislativo no actúa con la rapidez necesaria para solucionar los nuevos problemas que plantea la sociedad. Y esa función política se le traslada al Poder Judicial. Yo puedo poner ejemplos en España. Por ejemplo, en el año 77, en la primavera del año 1977, fue el Supremo y no el Parlamento, no el Poder Legislativo, el que legalizó el Partido Comunista. Y 5 años después, en el 2003, fue el mismo Tribunal Supremo el que ilegalizó a Herri Batasuna. ¿Son o no decisiones políticas? Por no hablar del Tribunal Constitucional. En el 2010 dio una sentencia polémica sobre el Estatuto de Autonomía catalán, la reforma del Estatuto de Autonomía. Y ahora está requiriendo a los altos cargos de Cataluña el cumplimiento de
sus obligaciones, para poner coto a la secesión catalana, ¿no? Eso es una función política. Es una función política. Ahora bien, la diferencia entre esa función política del Poder Judicial y la del Ejecutivo o la del Legislativo es, como decía mi presidente del Tribunal Constitucional, tristemente asesinado, Francisco Tomás y Valiente, se hace siempre cum veste jurídica. Se podrá estar o no de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, pero lo que no cabe duda alguna es que están sólidamente argumentadas, porque de lo que se trata es de que las sentencias se impongan por el consenso social, porque la sociedad se dé cuenta que tienen razón y no por su potestad, por su imperio, ¿no? De manera que es necesario que esa función política del Poder Judicial se realice a través de la argumentación jurídica. Y ya por último, profesor Gimeno, en este punto, ¿qué medidas o acciones se deberían llevar a cabo para garantizar el buen funcionamiento y colaboración entre la justicia y la política, para que no haya estas descompensaciones? Bueno, creo que de lo que he expuesto se infieren claramente las conclusiones. La judicialización de la política hay que eliminarla, no solo con una voluntad de los partidos políticos de no acudir a querellas infundadas de carácter político, sino del propio legislador, que tendrá que reformar la capacidad del ejercicio de la acción popular, como he dicho antes, negativamente prohibiendo su uso a los partidos políticos, y positivamente delimitando los delitos que deben seguir permitiendo el ejercicio de la acción penal popular. En cuanto a la supuesta politización de la justicia, pues pueden haber otras soluciones, que el Consejo del Poder Judicial se nombre en su totalidad por los jueces. Bien, es una solución, visto lo que ha ocurrido con el sistema parlamentario. Por cierto, ya criticado por mi Tribunal Constitucional en el 2007, dijo que, ojo, no caigamos en una partitocracia en la designación de los jueces. Es perfectamente legítimo que el Parlamento los nombre, pero siempre y cuando nombre a personas absolutamente independientes. Desgraciadamente, esa profecía del Tribunal Constitucional se ha cumplido. A lo mejor habrá que cambiar el sistema de designación del Poder Judicial. Pero yo, sobre todo, recabaría un ejercicio ético de los partidos políticos, de manera que se promuevan a los más altos puestos de la magistratura a los más capaces. Lo que también se hace ahora, tampoco hay que exagerar, no es que todos vayan con el carnet del partido en la boca, ¿no? Hay gente muy buena en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, pero hay algunos miembros que parece que han tenido un ángel de la guarda en un partido determinado para llegar a estas altas instancias. Esto es lo que hay que reclamar, un mayor comportamiento ético y una aplicación de la Constitución. La Constitución habla de juristas de reconocido prestigio y habla de acceso con arreglo a la capacidad y mérito de los candidatos. Si los partidos políticos cumplen con la Constitución, va a desaparecer totalmente el problema. Una fidelidad más a la Constitución, ¿no? Un apoyo más a la Constitución en este caso. Don Vicente Gimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal de la UNED y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y por el análisis que nos ha ofrecido sobre estas relaciones, como vemos, siempre complicadas, y la actual situación en que está la justicia, estos dos poderes, la justicia y también la política. Muchas gracias a todos vosotros.